Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos en otro Instagram Live de Actualidad Radio. Hoy vamos a hablar sobre migración. Así que si tienen alguna pregunta relacionada con algún asunto migratorio, este es un buen momento para hacerla porque vamos a estar conectados en segundos nada más con la abogada Marta Arias. Si ustedes tienen alguna inquietud sobre migración, esta es una gran oportunidad para resolverla. Si tienen, por ejemplo, algún trámite pendiente, si quieren aprovechar el Parole in Place que se va a comenzar a implementar en cualquier momento ya esta misma semana, bueno, de esto y mucho más vamos a hablar con la abogada Marta Arias. Así que desde ya les invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre un trámite migratorio, que ustedes en los comentarios pueden enviar sus preguntas y con mucho gusto las vamos a contestar con la abogada Marta Arias. Si ustedes también, por ejemplo, tienen alguna inquietud sobre el Parole in Place, sobre el parol humanitario para los cubanos o los venezolanos o los haitianos, bueno, estos son un buen momento para resolver esas dudas. Y también vamos a hablar sobre algunas de las noticias más importantes de los últimos días en materia de migración. Siempre hay muchas actualizaciones y la mejor forma de resolver esas dudas es con la abogada Marta Arias, que ya la tenemos por acá conectada. Vamos a tratar de sumarla a la conversación para que podamos comenzar desde ya con esta llamada. Y también, por supuesto, ahora les vamos a dejar acá abajo el teléfono de la abogada Marta Arias, el teléfono también de la página web de su despacho, para que la gente que tenga alguna duda, que tenga alguna pregunta, tenga la posibilidad, por supuesto, de llamarla directamente y de salir de las dudas que tengan. Entonces, ya parece que estamos teniendo problemas para conectarla, pero vamos a ver si intentamos de nuevo. Sí, eso como que depende del día. Hay días que se puede rapidito, hay días que no mucho. Ahí ya parece que estamos conectados con la abogada Marta Arias. Abogada, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Juan Camilo, un saludo para usted, buenas tardes, para usted y todos los que nos están viendo aquí en Actualidad Radio, en el Instagram y en el mío, que es Marta Raya Baja Arias 98. Me ve bien, porque en el mío se ve como todo borroso, pero espero que la gente nos esté viendo bien. Un poquito, de pronto, si tiene como algún pañuelito, algo como para limpiar las gafas y se lo pasa a su cámara, que de pronto puede ser eso. Exacto, bueno, voy a buscar un pañuelito que esté menos sucio que las gafas. O una servilleta o alguna cosa. Eh, no, yo creo que es la luz, ¿sabes? Creo que la Pero ya luz. lo veo mejor. Sí, ahí ya está mejor. Sí, yo no creo que era realmente es creo que la luz, que estaba muy enfrente del computador o del teléfono. Se tardaba un poquito como en adecuarse. Bueno, pues gracias, abogada, por conectarse y por supuesto, mucha gente que tiene muchas dudas, muchas preguntas sobre migración. Aprovechen que tenemos a la abogada Marta Arias. Si tienen dudas de migración, del Parole in Place que no saben en qué va, si tienen dudas sobre el parol humanitario, sobre algún tema relacionado con migración, aprovechen que la tenemos con nosotros. Ya saben, pueden seguirla. Acá en la cuenta la van a encontrar de ella, que es Marta-Arias 98. Marta-Arias 98. Marta con H intermedia. Síganla porque ahí va a quedar esta conversación publicada y también, por supuesto, en las cuentas de Actualidad Radio. Abogada, comencemos hablando del Parole in Place. ¿Qué nos puede contar del Parole in Place? Porque sabíamos que lo habían congelado por un par de semanas, pero ya se iba a volver a implementar. ¿En qué quedamos con eso? Bueno, sí, a ver, el parole in place está congelado o está parado administrativamente hasta septiembre 23, hasta septiembre 23 de este año, que el juez federal en Texas tomará la decisión, no sé si final, pero por lo menos la próxima decisión, a ver qué es lo que se va a hacer con ese parol. ¿Qué quiere decir esto? Mientras tanto, las personas todavía pueden seguir aplicando el parole in place del presidente Biden y mi consejo es que lo hagan. Yo siempre les digo a las personas, lo consulten obviamente un abogado, nos pueden consultar a mí o a nuestra oficina, yo soy abogada de inmigración, graduada y licenciada,
aquí en los Estados Unidos, así que les puedo ayudar con eso. Obviamente uno siempre quiere primero hablar con el cliente, hacerle unas preguntas para estar seguro que la persona pues vaya a tener éxito y no haya otros temas en su caso que puedan afectarlo. Mi consejo es que apliquen. ¿Por qué, Juan Camilo? Porque esta es una oportunidad que tienen las personas para recibir la residencia dentro de los Estados Unidos si están casados con ciudadano americano y tienen más de 10 años de vivir en el país. Entonces, esto les da la oportunidad pues de no tener que salir del país, a lo mejor de no tener que presentar un perdón que se está demorando bastante, el perdón de la presencia ilegal se está demorando entre 3 años y medio y 4 y esta pues es una oportunidad grande de ganar tiempo. Ahora, sí es posible que lo nieguen, sí es posible que el juez que está tomando este caso decida que el programa tiene que acabarse. Sí, es posible que todas las personas que aplicaron les digan, no, el programa se tiene que acabar y estas personas no pueden, se les tiene que negar, entonces las personas pierdan la plata, los 580 que le pagaron a inmigración al abogado. Sí, todo esto es posible. Pero al mismo tiempo, como digo hay una frase que decía mi abuelo que si el problema es plata, entonces no es problema, porque los problemas de plata se solucionan de una forma u otra. Hay otros problemas más graves que no se pueden solucionar. Entonces, perder el dinero, perder la inversión en el programa no necesariamente es el fin del mundo. Al contrario, la persona se está dando una oportunidad que posiblemente es más económica que pedir un perdón. Y le explico, un perdón hoy en día de la presencia ilegal, el fee de inmigración son 700, creo que 760 o algo así, más lo que cobra el abogado. El perdón por el 212, que es cuando hay una deportación, son como $930. Entonces, los perdones que hay que presentar tampoco es que sean baratos. Y al pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, la persona se está obviando ese tipo de perdón. Ok, Entonces, bueno, esa es interesante. la actualización y la recomendación, Juan Camilo. Abogada, para los que de pronto están un poco desconectados con esto, explíquenos por favor brevemente qué es ese Parole in Place, qué es lo que significa y quiénes se podrían ver beneficiados por esto eventualmente. Sí, el parole in place es el parol que emitió el presidente Biden para poder que personas que entraron tal vez por la frontera o incluso personas que entraron con una visa de marino, que es muy típico, no pueden aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos, aunque estén casados con ciudadano americano. Entonces, este parole in place lo que permite es que esas personas sí puedan aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos, lo que se llama el ajuste de estatus, por tener este parole in place. Anteriormente el presidente Obama lo aprobó para los cónyuges, padres y los hijos de veteranos o de personas en el servicio activo de las Fuerzas Armadas. Este que está usando el presidente Biden es para los cónyuges de ciudadanos americanos que lleven más de 10 años en los Estados Unidos. Entonces ya tenemos precedentes que el parole in place sí se ha usado en los Estados Unidos y ha trabajado para estas familias. Yo no veo la razón por qué no pueda trabajar en este caso. La verdad que me parece que el programa que de pronto pueda tener más reto desde el punto de vista legal es el programa del parol humanitario para Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela. Sin embargo, fíjese usted, ese no está todavía en peligro como está el parol de Biden. Y el de estos países es un parol para personas que están fuera, que están tratando de entrar al país, mientras que el parol de Biden es para personas que ya están en el país, que están casadas con ciudadano americano, que llevan más de 10 años en el país, o sea, tienen arraigo, probablemente tienen hijos, propiedades, se han estudiado acá. Entonces, de pronto, desde el punto de vista humanitario, no es tan difícil que pueda ser validado desde el punto de vista legal esta figura del parole in place para los cónyuges de ciudadanos. Abogada, y para cambiar de tema ahora, si tienen alguna pregunta ustedes relacionada con el Parole in Place y ya quieren comenzar este proceso, no quieren esperarse hasta septiembre y quieren adelantarse para comenzar la aplicación, la mejor alternativa es optar por abogados expertos en materia migratoria. Y por eso hacemos estas conversaciones siempre con la abogada Marta Arias, para que ella nos explique la importancia de tener una asesoría legal y por supuesto para que ustedes tengan también la posibilidad de contactar a su despacho. El teléfono que aparece abajo, el 305-671.
0018 es el teléfono de la oficina de Marta Arias. Llamen, saquen una cita, presenten su caso y regularicen todo su asunto migratorio lo más pronto posible. Y también, por supuesto, en su página web que es ariasvilla.com, es el nombre del despacho de abogados, ahí pueden también encontrar mucha más información. Abogada, ¿qué nos puede contar sobre cuáles son los requerimientos básicos para poder hacer una petición de ciudadanía? Sí, Juan Camilo, es una pregunta muy común porque la gente se confunde mucho con los requisitos de ciudadanía para los que tienen 5 años en los Estados Unidos y los que llevan 3 años casados y viviendo con ciudadano americano. Entonces, los requisitos básicos son que lleven 5 años como residentes en los Estados Unidos, que hayan estado mínimo la mitad del tiempo dentro del país en los 5 años precedentes a la aplicación. Me explico, si la persona lleva 15 años en los Estados Unidos, pero 2 años antes de aplicar se fue para su país y se quedó 10 meses y tuvo muchas salidas, no importa que haya estado 15 años dentro del país, si en esos 2 últimos años antes de aplicar ha estado más tiempo fuera que adentro, pues no va a calificar. Entonces, vuelvo y Mm, repito, el tiempo de la mitad del tiempo que tiene que estar en los Estados Unidos se cuenta en los últimos 5 años precedentes a la aplicación. La persona tiene que mostrar también que tiene buen carácter moral. ¿Qué influye para considerarse que no tiene buen carácter moral? Cosas como, por ejemplo, que la persona deba dinero al IRS o al Internal Revenue y no esté pagando o esté atrasado en los pagos. Si la persona debe child support, es decir, manutención a los hijos, y está atrasado en esa manutención. Si la persona ha sido arrestada en esos últimos 5 años antes de aplicar, o ha sido convicta de cualquier delito en esos 5 últimos años antes de aplicar. Esto pues en términos generales es, vamos a decir, los requisitos básicos que se necesitan. También las personas que están casadas y viviendo con ciudadano americano pueden aplicar siempre y cuando muestren que tienen 3 años de casados con ciudadanos americanos y 3 años de residente. Una pregunta, y también la mitad del tiempo tienen que estar en los Estados Unidos, o sea, obviamente la mitad del tiempo de 3 años es menor que la mitad del tiempo de 5 años, y también tienen que mostrar buen carácter moral. Lo mismo que expliqué ahora para el buen carácter moral de los de 5 años, aplica para el de los 3 años. Hay una pregunta muy común, Juan Camilo, y es si la persona estaba casada con un residente, el residente se hizo ciudadano hace unos cuantos meses, si la persona puede ya aplicar a la ciudadanía, y la respuesta es no, porque tiene que estar casada con ese ciudadano americano por 3 años, y si el ciudadano wow. americano apenas lleva 5 años de esos 5 meses de ciudadano americano, pues no se puede agilizar la petición de ciudadanía. Entonces, siempre hay unos requisitos que son un poquito complicados para las personas interpretarlos. Por eso es bueno que consulten con un abogado de inmigración graduado y licenciado y que se dedique al área de inmigración, porque eso es lo que les va a estar asegurando que su petición esté dentro del margen de los requisitos y que no vayan a perder su dinero si de pronto les es rechazada esa petición. Ahora, uno como abogado no le garantiza a nadie, Juan Camilo, y esto es algo que me gusta hablarlo en términos generales, no solo con una petición de ciudadanía, con cualquier petición. Nosotros no le podemos garantizar los resultados a nadie. Es más, de hecho es falta de ética profesional que una persona le garantice a su cliente, y digo una persona, un abogado le garantiza a su cliente el resultado, porque es que los resultados dependen es del gobierno, del servicio de inmigración. Uno puede garantizar que está haciendo su petición de acuerdo a la ley, con los requisitos de la ley, pero ya el resultado pues se sale de nuestras manos. Entonces es importante que las personas tengan en cuenta esto, porque pues por lo menos la petición va a ir presentada correctamente cuando lo hacen con abogado. Ok, abogada, varias preguntas ahí me llamaron la atención. Y esto es ideal que la gente lo comparta porque puede ser un instructivo para la gente que quiere volverse ciudadana, que tiene dudas, pero es que yo me casé hace tanto, pero entonces no sé si todavía aplico, si no aplico. Esta es una gran oportunidad para que salgan de esas dudas. Internamente me escribía alguien por WhatsApp y me preguntaba, eso de buen carácter moral, ¿eso significa que si yo tengo un DUI o que si me pusieron tickets de parking,
¿Se me va a complicar la vida o no? Eso no afecta. Algunos tickets de tránsito sí pueden complicar las situaciones. Por ejemplo, hay tickets de tránsito que son meramente de tránsito, como por ejemplo el de parqueo, como por ejemplo el de tener el seguro expirado. Hay otros tickets de tránsito, por ejemplo, que tiene una bombilla fundida. Esos normalmente no le deben causar ningún problema en la ciudadanía en cuanto al carácter moral. Pero hay tickets de tránsito que son criminales. Se llama traffic criminal. Los tickets de tránsito criminales son, por ejemplo, el DUI, por ejemplo, pasarse la luz roja. Creo que speeding o sobrepasar el límite de velocidad también es criminal. Entonces, esos pueden afectarle. Normalmente, si la persona tiene nomás uno, cumplió con los requisitos, pagó y explica tal vez la razón, puede haber sido que tenía un hijo enfermo que lo estaba yendo a llevar al hospital. Si uno lo prueba y es el único ticket de tránsito que ha tenido, el único speeding, pues eso puede operar en su favor. Claro, cada caso hay que analizarse en sus hechos, pero supongamos que es un ticket de speeding o de pasar en la velocidad en los últimos 3 o 5 años antes de aplicar y la persona tiene 15 más en el récord, no dentro de los 3 o 5, pues bueno, entonces ahí sí estamos sabiendo que el oficial lo puede interpretar de otra forma, porque puede haber un patrón de conducta que muestre que no se está portando muy bien. Entonces, vuelvo y repito, los tickets y todo esto se analiza en la totalidad de las circunstancias y en cada caso, ¿sí? Ahí yo le comento, yo tuve un cliente que tenía, pero increíblemente yo creo que todos los tickets de tránsito que hubiera podido poner una persona, muchos, 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 y pues eso muestra cierto, vamos a decir, peligro para la comunidad, porque un vehículo es un arma, créelo o no, y así lo han interpretado las cortes. Usted puede matar a una persona con un vehículo, el vehículo puede herir a una persona, el vehículo puede dañar propiedad privada, o sea, el vehículo es un arma. Entonces, si una persona que está conduciendo un vehículo tiene irresponsablemente demasiadas más de la cuenta tickets, entonces eso muestra un patrón de conducta que puede considerarse de baja moral porque es un peligro para la sociedad. Entonces, hay que interpretar todo esto. Ahora, si estamos hablando de 1 o 2 tickets esporádicos en muchos años de conducir, puede que no vaya a verse en forma negativa para mostrar ese buen carácter. Así que todo lo miramos en sus propios hechos o en sus propias circunstancias. Estamos hablando con la abogada Marta Arias sobre temas de migración y cuáles son los requisitos para poder aplicar a una ciudadanía en Estados Unidos y sobre todo muchas de las dudas habituales. Mencionaba usted, abogada, algo que me llamó la atención y es que uno de los problemas puede haber sido arrestado o resultado convicto. Pero ¿qué pasa cuando a una persona la arrestan y resulta inocente? ¿Eso le afecta o no le afecta? Porque en el récord a veces queda el prontuario de que hubo una acusación, que no hubo condena, pero queda el registro. Correcto. La persona lo debe manifestar o lo debe mostrar a inmigración, lo debe decir en su aplicación y llevar el documento probando que el caso fue desestimado o no hubo acción en el caso. Eso es favorable. Cuando no hay acción o el caso es desestimado, quiere decir que la persona no fue encontrada culpable y obviamente pues incide favorablemente para mostrar el buen carácter moral. ¿Y qué pasa si a uno lo arrestan después de que hizo la aplicación? Porque como esos tiempos son tan demorados, ¿qué pasa si uno no tiene prontuario, hace los papeles, manda los papeles y luego lo arrestan a uno y ya queda con prontuario? ¿Qué hacemos ahí? Eh, es importante también, obvio, es muy importante, supremamente importante manifestarlo. Mandar a inmigración la copia del ticket con la copia de que fue desestimado, pagado o la decisión final, la disposición final de ese caso, o tenerlo listo y llevarlo a la entrevista de la ciudadanía. A veces pasa después de la ciudadanía, después de la entrevista y antes de la juramentación.
Hoy en día, la mayoría de las oficinas están juramentando a las personas inmediatamente al finalizar la entrevista de ciudadanía. Si pasan todo, todo está bien, lo juramentan inmediatamente. Pero hay ocasiones en que no es así y también hay ocasiones, y ha sido muy común, que la persona recibe la cita de la ciudadanía y después se va y la persona sale de la cita y puede ser arrestada o sale del país. Hay que mostrarlo a inmigración. Yo he tenido esos casos. Obviamente no quiere decir entonces que vaya a ser negada la petición en todos los momentos, puede ser aprobada, pero hay que manifestarlo y obviamente dependiendo pues también del caso, ¿no? Abogada, ¿es cierto que uno puede solamente mandar ese papel una vez o que solamente puede aplicar en una sola oportunidad con un documento de naturalización o con ese formulario de naturalización y que ya si a uno se la niegan, ya no se puede hacer por esa misma vía? Bueno, la ciudadanía, la petición de naturalización que es la N-400, usted puede aplicar las veces que quiera. No necesariamente, no es una sola vez. Puede aplicar las veces que quiera. La petición de la N-600, que es la aplicación para el certificado de naturalización derivado de los padres, esa sí solamente se puede aplicar una vez. Oh, No se puede aplicar las veces que quiera. Anteriormente, y lo dijimos aquí en estos videos, anteriormente ni siquiera había una posibilidad de hacer nada más. Hoy en día, este año, el Servicio de Inmigración creo que fue una cosa acertada que hizo, manifestó que sí se puede, dentro de los Estados Unidos, se puede pedir una moción de reapertura en una aplicación que es la I-290B, que es para pedir reapertura de ese caso de naturalización N-600 que haya sido negado. Pero vuelvo y repito, esto es en el contexto de la N-600, que es la que aplican los niños o los jóvenes o las personas, porque también lo puede aplicar un adulto que califique para la ciudadanía derivativa a través de los padres. ok, gracias por esa clarificación, abogada. Si tienen alguna duda, y hay varias preguntas que podemos hacer sobre estos temas, sobre el proceso de ciudadanía, lo mejor es que puedan dejar sus preguntas acá como lo han hecho varios oyentes, que si no las alcanzamos a contestar, las contestamos en la próxima semana, pero también pueden llamar al teléfono que aparece abajo, que es el 305-671-0018. 305-671-0018 o en la página web ariasvilla.com. Es el despacho de la abogada Marta Arias y ahí pueden resolver muchas de estas inquietudes y lo mejor es sacar una cita y consultar con un abogado experto en migración. Así no pierden plata y no pierden tiempo. Abogada, una pregunta por acá. Si una persona es ciudadana de Estados Unidos, vive en Perú con su esposa por temas de trabajo, y tiene un bebé que nació en Perú. ¿Ese bebé es ciudadano estadounidense o no es ciudadano estadounidense? Sí, puede ser ciudadano estadounidense, siempre y cuando ese ciudadano americano haya vivido en los Estados Unidos por lo menos 5 años y de esos 5 años, 3 después de los 14 años. Esto es para una persona que haya nacido recientemente. Si es una persona que nació hace mucho tiempo atrás, hay que mirar la fecha de nacimiento porque la ley en este sentido ha cambiado. Entonces, dependiendo de la fecha en que nació ese bebé, es que se mira la ley que aplica. Esta que le acabé de decir de los 5 años y 3 después de los 14 años es la más reciente que aplica obviamente a un bebé o a una persona que nazca ahora recientemente. Entonces la persona lo que tiene que hacer es ir al consulado de Estados Unidos allá en ese país que está viviendo, en este caso Perú, a pedir el certificado de nacimiento extranjero, se llama un Foreign Birth Certificate, un certificado de nacimiento de una persona que nació en el extranjero. Ok, ok. Por acá también, abogada, otra pregunta que creo que es parecido a lo que ya había contestado usted como para marinos o para marineros. A una persona que está casada con un ciudadano estadounidense, pero entró a Estados Unidos
con una visa, con un sailor visa. En, ¿Esas personas pueden aplicar para tener una residencia aquí en Estados Unidos o no? No, las personas que entran con visa de marino, que es la C1, y hay otra que es la C2, no pueden recibir la residencia dentro de los Estados Unidos. Es una limitante. Aunque esas personas son admitidas porque les dan una admisión al país, ven a un oficial de inmigración o de CBP, esas personas, la ley dice que no pueden recibir la residencia dentro del país. Ok, por acá también una pregunta. Y si tienen dudas de este tipo, porque hay veces que las preguntas que envían uno dice, pero ¿a quién le pasó eso? Acá nos han llegado las preguntas más naturales, más normales del mundo y hay algunas que son como de una película de ficción. Hay unas preguntas que uno dice, pero estos casos, ¿de dónde salieron? Abogada, ¿qué pasa si una persona entró a Estados Unidos con un pasaporte de otra persona y luego se casó con un ciudadano estadounidense? ¿Puede aplicar para residencia o no? Sí, puede aplicar para la residencia. La persona va a tener que pedir, primero mostrar cómo entró y que fue admitida con ese pasaporte que no era suyo y tal vez tampoco la visa era suya, obviamente, y tiene que pedir un perdón. El perdón que se pide es un perdón que se llama el 212I, que es el perdón para las personas que han cometido fraude o han mentido a los Estados Unidos. Ese perdón requiere un estándar de prueba más alto. No es un Mm. perdón tan fácil. Vamos a decir que es un estándar de prueba medio. O sea, que hay que mandar mucha evidencia para probar que ese cónyuge ciudadano americano va a sufrir un dolor extremo si a la persona no le dan la residencia, pero les van a exigir bastante. Yo he tenido casos así donde la persona ha entrado con una pasaporte que no le pertenecía. Hay una expresión en derecho que se llama photo switch passport. Photo switch passport es un pasaporte que tiene la foto de la persona pero los datos de otra persona. Entonces, en esos casos sí es posible pedir la residencia mostrando esa entrada porque es una entrada legal, pero obviamente va a tener que pedir un perdón, pues porque mintió, obviamente, al entrar a los Estados Unidos. Abogada, ¿qué pasa con una persona que tiene una orden de remoción del país, una orden de deportación, me imagino, del 2016, porque le negaron una solicitud de asilo? ¿Esa persona puede aplicar para el parole in place del presidente Biden o no? Sí, puede aplicar para el parole in place, pero obviamente esa persona no puede pasar del parole in place si se lo aprueban a la residencia. La persona tiene que aplicar para la reapertura de su caso de deportación. Mm. Cualquier persona que tenga una orden de deportación o de remoción en los Estados Unidos para poder recibir la residencia aquí dentro del país, si la persona no ha sido expulsada, obviamente, del país, la persona tiene que pedir una reapertura del caso. ¿Para qué? Pues para tumbar esa deportación. Una vez la tumbe y el caso se termine, entonces sí puede pedirse la residencia con UCIS, con Citizenship and Immigration Services, porque lo que la gente tiene que entender es que una persona una vez tiene una deportación, el caso quedó con el juez de inmigración o con la sala de apelaciones y la persona apeló. Entonces, en el caso de que tenga el parole in place y quiere pedir una residencia, tiene que seguir un proceso, Juan Camilo, por eso es muy importante, vuelvo y repito, contratar al abogado, contactarlo, porque pues estos casos son importantes para poder tener una solución correcta. Eh, si piden la residencia directamente a UCIS o a inmigración, teniendo una deportación, le van a negar la residencia y va a perder su dinero. Abogada, finalmente, ¿qué nos puede contar para las personas que tengan alguna duda sobre esto relacionada con, por ejemplo, no el parole in place, sino la solicitud de parole humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos? Yo lo que veo es que muchos de estos casos pueden aplicar para nacionales de varios países, o sea, una persona puede estar en un caso de solicitud de este tipo o que haya pedido algo de esto
y que ahora esté solicitando, por ejemplo, como patrocinador, esté casado y ahora quiera pedir a alguien más? ¿Hay algún impedimento en que estos procesos se anulen entre ellos o no? No, no, la verdad, inmigración, dependiendo, pues obviamente cada caso, pero normalmente no hay impedimento entre un caso y otro. Por ejemplo, le doy un ejemplo muy común. Hay personas que, por ejemplo, el hijo las pidió, ¿sí? Un hijo ciudadano americano las pide, pero anteriormente tenían una petición de una hermana o tenían una petición de otro familiar. Esa petición no se anula, solo que va a haber una que seguramente le va a dar la posibilidad de recibir la residencia más rápido que otra, pero no se anulan. Usted puede tener una petición de hermana, una petición de hijo, una petición de padre, de madre presentada y no se van a anular una con la otra. Sencillamente es cuál va a ser la más rápida, uno, y dos, también cuál es la que le va a dar la oportunidad de recibirla dentro del país o la que le requiera más bien salir del país a recibir la residencia Ujú. afuera. Esa es la distinción, pero no hay contradicción. Le doy otro ejemplo que es muy común y yo sé que le va a interesar mucho a las personas que nos están escuchando. Y hay personas que tienen visa de turista, pero también, por ejemplo, tienen una visa de inversionista. Entonces las personas siempre le preguntan, bueno, pero si yo aplico para la visa, tengo la visa de turista y aplico para el inversionista, ¿me cancelan la de turista? No, puede continuar con su visa de turista. Lo que pasa es que cada que entra a los Estados Unidos, si entra por su visa de inversionista, porque eso es lo que viene, pues tiene que manifestarlo y con esa visa inversionista es que lo van a admitir, ¿sí? Ujú. Entonces no hay ningún problema. Lo mismo para el que entre, por ejemplo, con una visa de estudiante. Tiene una visa de estudiante aprobada, pero también tiene una de turista. No, no se anula la de turista, la de estudiante no anula la de turista. Así sucesivamente. Ahora, obvio, es obvio. Si usted le dan una visa de inmigrante, que es la residencia o la green card, y y tenía una de estudiante, o vamos a decir tenía un asilo aprobado, bueno, ahí sí, todas las otras que tenga van a quedar negadas. Claro, O pues sea, si tienen alguna pregunta relacionada con estas cosas, si quieren hacer un proceso de naturalización, sacar su ciudadanía, si tienen dudas sobre algún tema o por alguna convicción criminal del pasado, o por algún matrimonio o un nuevo o un divorcio o cualquiera de estos temas, acá abajo van a encontrar en el primer comentario el teléfono de la abogada Marta Arias. Es el 305-671-0018. 305-671-0018 y visiten su página web que es ariasvilla.com y su página de Facebook también que es Arias Villa Law. Ahí pueden encontrar mucha información relacionada con migración. Y por supuesto, sigan las cuentas de Actualidad Radio y de la abogada Marta Arias, porque la abogada Marta Arias tiene una cuenta de Instagram que es Marta-Arias98 y ahí publica no solamente este video, sino extractos de esta conversación. Si se perdieron una parte, no se preocupen que va a quedar ahí publicada en la cuenta de la abogada Marta Arias y compártanla con cualquier persona que ustedes sepan que está próxima a comenzar estos procesos de naturalización. Abogada, como siempre, qué placer tenerla con nosotros. Gracias por acompañarnos y esperamos tenerla de vuelta en una próxima oportunidad. muchísimas gracias, Juan Camilo. También es un placer para mí darles esta información, compartirla con ustedes en Actualidad Radio en su Instagram y en el mío, que es Marta Raya Baja Arias 98. Los espero entonces, si Dios mediante, podemos estar en la próxima semana. Si no, les invito pues que visiten a mi perfil de Instagram, Marta Raya Baja Arias 98. En Facebook estamos como Arias Villa Law. Arias Villa LAW, así estamos en Facebook. En mi página web, como usted dijo, ariasvilla.com, también hay información muy importante. También estamos en YouTube como Arias Villa, ese es el nombre del bufete de abogados. Y ahora también estamos en Spotify para que nos busquen. Pueden poner inmigración con la abogada Marta Arias y ahí me van a encontrar. Así que tenemos muchas formas de que nos encuentren en distintos social media, depende de lo que prefieran. Perfecto, abogada, muchas gracias. Estaremos atentos a todas estas plataformas y nos vemos por acá en Actualidad Radio en una próxima oportunidad. Así mismo, Juan Camilo.
Feliz Gracias a día. todos. Chao. Chao, Gracias. chao.